El mercado de los televisores inteligentes ha dejado de ser una simple competencia de marcas para convertirse en una auténtica guerra de supervivencia tecnológica y económica. En un rincón del cuadrilátero tenemos a Sony, el gigante japonés que durante décadas fue el rey indiscutible de nuestros hogares, alcanzando a vender más de 10 millones de televisores por año. Sin embargo, para 2025 la situación de Sony ha dado un giro radical. La compañía ha decidido abandonar la lucha por el volumen de ventas masivas para refugiarse en un búnker de exclusividad. Sony ya no quiere venderte el televisor más barato del supermercado, quiere venderte el Rolls Royce de las pantallas. Esta estrategia los ha llevado a reducir su catálogo para centrarse casi exclusivamente en la gama Ultra Premium, con modelos como el aclamado Bravia 9 o el Bravia 8 Mark II, que utilizan un procesamiento de imagen tan avanzado que muchos expertos consideran que no tienen rival en cuanto a realismo y naturalidad de colores. Antes de continuar, si el video te está gustando, dale click al botón like, suscríbete si aún no lo has hecho, también activa la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video, y también agradecería mucho tu apoyo adquiriendo una membresía del canal o por medio de mi cuenta de Patreon. Mientras Sony se vuelve más exclusivo, los dragones chinos TCL y Hisense han protagonizado un asalto al trono que nadie vio venir con tanta fuerza. Según los datos más recientes de 2024 y 2025, TCL ha logrado un hito histórico: superar a LG para convertirse en el segundo fabricante que más televisores vende en todo el mundo, alcanzando una cuota de mercado cercana al 14%. Hisense no se queda atrás, pisándole los talones con un 12%. Lo que hace que estos datos sean sorprendentes es que ya no solo dominan el sector de las pantallas baratas. En 2025, TCL y Hisense están batiendo récords en el sector premium gracias a la tecnología Mini LED y RGB Mini LED. Han pasado de ser opciones secundarias a ofrecer paneles de 116 pulgadas con más de 20.000 zonas de atenuación local y brillos que superan los 5.000 nits. Aunque aún sin irnos a algo tan premium, Hisense y TCL este año 2025 continuaron mejorando sus televisores Full Array Mini LED de gama media y gama alta, ofreciéndonos ejemplares con más zonas de atenuación y por ende mejor rendimiento en escenas oscuras, además de cantidades de brillo más altas. Sony por su parte también decidió mejorar sus televisores Full Array Mini LED, aunque a precios demasiado elevados, pero por lo menos sí son Mini LEDs con Full Array. Mientras que Samsung y LG este año decidieron experimentar con modelos LED Edge, ofreciéndolos como si fueran televisores Mini LED, lo cual considero un total engaño y espero que esa no vaya a ser la tendencia en 2026, aunque técnicamente lo pudieran hacer. Por favor, TCL, Hisense, no copien esta barrabasada. Pero bueno, retomando el lugar de Sony en todo este mercado donde hace mucho dejó de ser el rey en ventas, la marca japonesa apuesta por su procesador XR, un cerebro electrónico que intenta imitar la visión humana para que lo que veamos parezca una ventana al mundo real. En cambio, TCL y Hisense apuestan por la fuerza bruta, más zonas de atenuación, más brillo y pantallas gigantescas a precios que Sony simplemente no puede o no quiere igualar. Esta brecha ha creado una situación curiosa. Mientras un televisor Sony de gama alta puede costar más de $3.000, TCL y Hisense ofrecen experiencias visualmente impactantes por casi la mitad de ese precio. Esto está forzando a Sony a convencer a un público muy específico, es decir, cinéfilos y puristas de la imagen, intentando dar a entender que el toque japonés
vale cada céntimo extra, a pesar de que las marcas chinas están cerrando la brecha de calidad a una velocidad alarmante y a precios excesivamente tentadores. Sony probablemente se mantenga como el estándar de oro para los estudios de cine, pero su relevancia en el mercado masivo podría seguir disminuyendo si no encuentra una forma de hacer más asequible su tecnología. Por otro lado, si TCL y Hisense logran perfeccionar sus algoritmos de procesamiento para igualar la finura de Sony, el dominio chino podría ser total, relegando a las marcas japonesas y coreanas a un nicho de lujo extremo. Mira, necesito decirte lo siguiente. TCL y Hisense son marcas que desde todas las reseñas y comparativas que he realizado hasta ahora, puedo decirte que han venido mejorando, han venido aprendiendo. Los primeros modelos de sus Smart TVs eran muy normalitos, dejaban mucho que desear, hablando de televisores por allá en 2020 y 2021. Pero desde el año 2024 aprendieron de sus errores y mejoraron cosas tan simples como el diseño de sus controles remotos y la suavidad o fluidez de sus sistemas operativos, hasta cosas tan relevantes como la potencia de sus altavoces, la precisión de los colores y, en el caso de los modelos Mini LED, el mantener la retroiluminación Full Array añadiendo más zonas de atenuación local para un mejor rendimiento en escenas oscuras, y no como los señoritos coreanos LG y Samsung experimentando con sus modelos LED Edge Mini LED, que para mí son un total engaño. Y bueno, Sony también ha mejorado notablemente y su enfoque es principalmente el mostrar un resultado que un director de cine quiere que percibamos. Pero, ¿realmente es eso a lo que a la gente del común le interesa? Y es que para la mayoría de personas eso es algo poco relevante. La mayoría de usuarios quieren televisores con buenas especificaciones técnicas y, más importante, a precios muy asequibles. Y aquí es en donde Sony necesita intentar mejorar si quiere recuperar el trono, aunque no creo que ese sea el objetivo de la marca japonesa. Yo espero de todo corazón que Hisense y TCL sigan mejorando, sobre todo en el segmento Mini LED, o que por lo menos no desmejoren ni intenten salirse por una tangente legal como lo hicieron LG y Samsung este 2025 con sus modelos QNED 85A y QN70F respectivamente. O sea, es verdad que el término Mini LED legalmente no se indica que debe estar sí o sí relacionado con la tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local, pero es que eso es a lo que estábamos acostumbrados desde el 2021, así que no vengan ahorita a intentar cambiar las reglas del juego. Y como digo, espero que Hisense y TCL no caigan en esto y mucho menos Sony, aunque legalmente lo pudieran hacer. La gran incógnita aquí entonces es si Sony podrá sobrevivir a esta embestida china manteniendo sus altos márgenes de beneficio o si eventualmente tendrá que volver a la arena del consumo masivo para recuperar el terreno perdido. Lo que es seguro es que el usuario es el gran ganador. Nunca antes había sido tan barato comprar una pantalla con una buena experiencia en calidad gráfica para nuestros hogares y la competencia feroz entre el perfeccionismo japonés y la potencia industrial china está empujando los límites de lo que creíamos posible ver en un panel de cristal líquido. No siendo más, si este video te ha gustado y quieres que siga creando contenido, agradecería muchísimo tu apoyo, bien sea por medio de Patreon, adquiriendo alguna membresía, el link lo encuentras en la descripción, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Dale click al botón like si este video te ha gustado y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.